Buenos días, mi nombre fue Andrés Molina, pertenezco al programa de Ciencias Naturales de la Universidad del Atlántico y curso tercer semestre. Hoy les vengo a hablar sobre la sexualidad en la adolescencia. El siguiente trabajo tiene como objetivo final el aprendizaje de conceptos básicos y el análisis de información significativa sobre el desarrollo sexual en la adolescencia. Se estarán abarcando temas muy importantes en los cuales estaremos hablando de los aspectos biológicos, psicológicos, socioculturales de la sexualidad adolescente, los papeles de la heterosexualidad y la homosexualidad, sobre la educación sexual, la conducta sexual apropiada y finalmente aprender a ser masculino o femenino. Bueno, ¿cómo es el desarrollo sexual en la adolescencia? Al igual que el desarrollo físico-mental, la sexualidad se forma gradualmente y necesita pasar por una serie de etapas antes de completarse. Los cambios que se producen en la sexualidad pueden enmarcarse dentro de las etapas de la adolescencia y la pubertad, ya que las transformaciones físicas y mentales condicionan sobremanera el desarrollo de la sexualidad y de la identidad sexual. Estas son las tres etapas del descubrimiento sexual en la adolescencia. Adolescencia temprana, que lleva un lapso de tiempo desde los 11 a 13 años, la adolescencia media, que va desde los 14 hasta los 17 años, y la adolescencia tardía, que va desde los 17 hasta los 21 años. Les voy a hablar sobre la adolescencia temprana. Se caracteriza por la velocidad de los cambios físicos en el adolescente. El joven se encuentra aún lejos del deseo sexual adulto, por lo que se presenta como una fase de autoexploración, a menudo a través de la masturbación, debido a los nuevos cambios físicos y psíquicos que experimenta, como la aparición de los primeros impulsos sexuales y de la espermaquia o la primera eyaculación, y también de exploración del contacto con el otro sexo. Les voy a hablar sobre la adolescencia media, que va desde los 14 hasta los 17 años. El adolescente ya está casi completamente desarrollado, sus órganos sexuales están listos para la reproducción y el deseo sexual se incrementa. En esta fase se desarrolla una sensación de vulnerabilidad y fortaleza que inducen al joven a comportarse de una forma narcisista. Adolescencia tardía, desde los 17 hasta los 21 años. El adolescente se ha desarrollado por completo física y psíquicamente. La capacidad de pensar en abstracto y de ser consciente de las consecuencias futuras de sus actos hacen que el joven pueda mantener relaciones sexuales maduras y seguras. El deseo ya no solo responde a un estímulo o impulsión sexual, sino que el adolescente ya adulto comienza a buscar otros valores en sus relaciones sociales, con la confianza o la reciprocidad. Ahí vemos una imagen donde describe el desarrollo sexual en la adolescencia. Bueno, aspectos biológicos, psicológicos y socioculturales de la sexualidad adolescente. La adolescencia es un periodo en el que se va a producir intensos cambios físicos, psicosociales, que comienzan con la aparición de los primeros signos de la pubertad. Emerge con la aparición de la transformación puberal. Desde el comienzo de este periodo van a ocurrir cambios hormonales que generan el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, con la acentuación del dimorfismo sexual, que es el crecimiento en longitud y los cambios en la composición corporal, y una transformación gradual en el desarrollo psicosocial. La pubertad es un periodo de cambios biológicos. La adolescencia se trata de una construcción social de los países desarrollados. Los cambios ocurren en un corto periodo de tiempo y afectan a los aspectos biopsicosociales. Los cambios observados dependen de tres ejemplos hormonales: el hipotálamo, la hipófisis gonadal, el hipotálamo, hipófisis adrenal y el eje ligado a la hormona de crecimiento. La adolescencia es en realidad un periodo de aprendizaje que se prolonga en el tiempo para la adquisición de los cada vez más complejos conocimientos y estrategias para A pesar de todo, la mayoría de los adolescentes tienen en este periodo un comportamiento normal, que es una etapa de gran riqueza emocional. Con el aumento de la fantasía y creatividad se vive el momento al máximo
esplendor físico y psicológico, mayor fuerza y agilidad. La heterosexualidad y homosexualidad. La heterosexualidad. La adolescencia es el amanecer de la atracción sexual. Esto ocurre debido a los cambios hormonales propios de la pubertad. Estos cambios afectan tanto al cuerpo como a la mente. De modo que el mero hecho de pensar que alguien es atractivo puede causar excitación sexual. La heterosexualidad es una orientación sexual caracterizada por el deseo y la atracción hacia personas del sexo opuesto. Un hombre heterosexual se siente atraído por las mujeres, mientras que una mujer heterosexual se siente atracción por los hombres. En el caso de los seres humanos, la reproducción solo es posible mediante relaciones heterosexuales, a diferencia de otras especies cuyos individuos son hermafroditas. La subsistencia humana, por lo tanto, requiere de la heterosexualidad y es el principal argumento de quienes hablan de la anaturalidad de la homosexualidad. Cabe destacar que la noción de heterosexual también queda delimitada, que es lo que considera como acto sexual. Homosexualidad. Para todo adolescente, el desarrollo es una tarea llena de retos y demandas. Un aspecto importante consiste en definir su identidad sexual. Todos los niños exploran y experimentan sexualmente como parte de su desarrollo normal. Este comportamiento sexual puede llevarse a cabo con miembros del mismo sexo o del sexo opuesto. A muchos adolescentes, el pensar en o experimentar con personas del mismo sexo puede causarles preocupación y ansiedad con respecto a su orientación sexual. A otros, aún los pensamientos o fantasías pueden causarles ansiedad. La homosexualidad es la atracción sexual persistente y emocional hacia alguien del mismo sexo. Es una parte de la gama de expresión sexual durante la niñez y la adolescencia. Por primera vez, muchos individuos homosexuales se percatan de su homosexualidad o lesbianismo y pasan por la experiencia de tener pensamientos o sentimientos homosexuales. Educación sexual. La pubertad y el desarrollo sexual son etapas de cambios constantes donde el deseo y los impulsos sexuales dominan una parte racional que no está del todo desarrollada. Recibir una buena educación sexual es muy importante, no solo a corto plazo, es decir, para que el adolescente supere sin riesgos sus etapas de maduración física y psíquica, sino también para establecer el comportamiento sexual que tendrá el joven cuando sea adulto. Durante la adolescencia, el joven está expuesto a riesgos que se deben evitar mediante medidas preventivas. La sexualidad entra dentro de la intimidad. Las relaciones sexuales pertenecen a la intimidad de las personas, por lo que no es necesario compartir los detalles sobre las mismas, a no ser que se quiera ser los padres, y el entorno no deben presionar al adolescente. El desarrollo de habilidades sociales y de autocontrol. Los impulsos sexuales dominan a los racionales durante la adolescencia y sobre todo el comienzo de la fase de adolescencia media, donde el joven ya ha desarrollado por completo sus órganos sexuales, pero no el pensamiento adulto. La educación debe proveer al adolescente de conocimientos que le permitan desarrollar conductas y comportamientos sexuales correctos. Informar. Es vital dotar al adolescente de la información necesaria sobre los riesgos que se traen en las relaciones sexuales sin protección, embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual, etc., así como de los beneficios que reporta practicar el sexo seguro. Conducta sexual apropiada. Se podría decir que la adolescencia es una de las etapas más difíciles y a la vez más importante, por lo cual se necesita estar bien informado sobre algunas cosas para tener una conducta sexual apropiada, como tomar decisiones, las relaciones sexuales y las costumbres sexuales, los valores personales y las consecuencias relacionadas a la conducta sexual, la autoestimulación en privado, los comportamientos voyeuristas
son actos donde les gusta espiar a otros, son comunes en este grupo de edad. Ahora vamos a hablar sobre la masculinidad y la feminidad. Tanto los hombres como las mujeres suelen tener actitudes diversas que no tienen por qué encajar dentro del binomio feminidad y masculinidad. De esta manera, por expresión de reiteración de actitudes y roles, el binomio ha contribuido a generar desigualdades de género y discriminaciones desde la niñez y la adolescencia. Es cuando cada individuo empieza a definir su forma de ser y de actuar. Feminidad o femineidad es el conjunto de cualidades que en una cultura particular alude a los valores, características específicamente biológicas de una mujer o niña. Su complemento es el concepto de masculinidad. El concepto feminidad también se ha desarrollado como ideal de feminidad, en el sentido de un patrón o modelo deseable de mujer. Se entiende por feminidad un conjunto de atributos asociados al rol tradicional de la categoría mujer. Algunos ejemplos de esos atributos son la comprensión, la delicadeza, la muestra de afecto, la educación y los cuidados de la descendencia, etc. La masculinidad, también llamada hombría o virilidad en su acepción popular, es el conjunto de las características que la sociedad supone que definen la forma en que deben ser los hombres por ser propias de su sexo o al menos acentuadas en él. Usualmente son abarcados rasgos tanto biológicos como culturales, mientras que distintas corrientes académicas señalan que la masculinidad es el conjunto de atributos que los comportamientos y roles asociados con los hombres y niños y adultos que son definidos social y biológicamente. Entre los rasgos convencionalmente considerados masculinos, en tanto el conjunto de características al rol tradicional del varón, son incluidos la valentía, la independencia y la asertividad. Bueno, en conclusión, se puede decir que la sexualidad en la adolescencia es una etapa de desarrollo humano en la que los adolescentes experimentan y exploran los sentimientos sexuales. Este interés por la sexualidad se intensifica cada vez más durante el inicio de la pubertad y la sexualidad se convierte en un aspecto vital en la vida de los adolescentes. También podemos entender de cómo los adolescentes en esta etapa la vida se caracteriza por fuertes cambios tanto a nivel psicológico como a nivel físico. Los jóvenes durante esta etapa buscan encontrarse a sí mismos y definirse, y es allí donde le entra el tema de homosexualidad y heterosexualidad. Los jóvenes homosexuales, pues aparte de tener que enfrentarse a los problemas comunes, también deben enfrentarse a la problemática de aceptarse a sí mismos. También, uno de los problemas más comunes son el pensar que no van a ser aceptados por la sociedad y que eso lleva a la toma de decisiones que se pueden tornar irreversibles en la vida. Para contrarrestar esta situación, creo que se debe tener una alta autoestima y estar seguros de lo que queremos y vamos a hacer con nuestra vida. No dejarnos llevar por la sociedad que se fija en los estereotipos. En conclusión, la sexualidad es un tema que se debe llevar con mucha cabeza fría para no tener arrepentimientos en un mañana. Es un tema de mucho cuidado al momento de sobrellevarse. Ahí juega un papel fundamental el núcleo familiar y el apoyo afectivo que exista en ella. Muchas gracias.